hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Le damos gracias al Señor Jesús por un día más, empezando la semana, por estar delante del Señor. ¿A quién se iba a imaginar que el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, ¿no? Iba a estar un día en un pesebre encarnado, ¿sí? Tomando forma de hombre como un niño. ¿Sí? ¿Quién se iba a imaginar que algo tan grande, tan sublime iba a estar algún día en un pesebre? ¿Sí? Tan inocente, por decirlo así, ¿no? Tan débil como es un bebé. ¿Quién se iba a imaginar eso? ¿Quién se iba a imaginar que en una cruz iba a estar el mismo Dios dando su vida, ¿sí? Por causa de que el hombre realmente no tenía vida eterna, no tenía el derecho a la vida eterna. ¿Sí? ¿Quién se iba a imaginar eso? Que Dios, habiendo sido el ofendido, porque lo que hizo el hombre cuando desobedeció a Dios y comió el fruto del bien y el mal fue ofender a Dios en su santidad, en su dignidad, en sus planes. Y aún así, ¿quién se iba a imaginar que el mismo ofendido iba a estar en una cruz muriendo por el bien del ofensor? ¿Cierto? Y también pensaba ahorita, o sea, ¿quién se imaginar que aquí en una reunión tan humilde, tan sencilla, en la cual estamos nosotros, también está este mismo Dios, con su presencia, queriéndonos hablar, queriéndonos enseñar? Esa es la fe que nosotros necesitamos tener cuando escuchamos la palabra de Dios. Así que no solamente es el hermano Jorgito hablando o el hermano tal hablando, no, sino que de alguna cierta forma misteriosa y bonita y preciosa, Dios mismo es el que me está hablando algo. Sí, porque hay cosas que nosotros no nos imaginamos, no conocemos, pero Dios sí las sabe, Dios sí las conoce. Como cantamos, cosas que Él tiene preparadas, pero hay cosas de las que están preparadas que hoy mismo Él ya quiere que las vivamos. Dios quiere ya que las conozcamos. Porque como hemos ido estudiando las veces anteriores, tenemos un Dios que tiene un propósito, un Dios que tiene un plan, un Dios que tiene un porqué. No es un Dios que creó a la humanidad y la dejó a la deriva y la dejó sin plan, sin propósito, no. ¿Cierto? Al contrario, tenemos un Dios, el Dios verdadero, que viendo la condición en la cual el ser humano se colocó, él mismo se dio por esta humanidad para que esta humanidad cumpliera el propósito que le ha establecido al ser humano. Y Dios, siendo tan grande, tan sublime, tan poderoso, pues así mismo son sus planes. Quisiera, hermanos, antes de empezar y retomar esta tercera enseñanza que vamos a tener de lo que venimos hablando, como de este llamado a la edificación que tenemos, ¿sí? A caminar con el Señor, quisiera que leyéramos lo que leyó nuestra hermana Ivonne ahí en Hebreos 12. Dice en Hebreos 12, desde el versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hermanos, no olvidemos que nuestra vida no es una vida oculta, o sea, no es una vida que pareciera que estuviéramos solos, que estamos haciendo las cosas y nadie nos ve. No, hacemos parte de un mundo espiritual, ¿sí? Donde hay millones de ángeles, millones de criaturas celestes, ¿sí? Serafines, querubines, principados, potestades, y especialmente el Señor mismo, que siempre nos está viendo, ¿sí? Es muy fácil ocultarnos de los hombres, ¿cierto? Es muy fácil, pero siempre hay testigos de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros estamos viviendo. Y aún testigos que antes quieren lo malo,
como demonios, ¿sí? Como espíritus malignos, ¿sí? Como el propio Satanás, que él espera que la iglesia haga todo lo que él desea, que va en contra del Señor. Y aunque hay muchos testigos, aquí la palabra dice, despojémonos de todo peso, mira, y de todo pecado que nos asedia. Entonces, de hecho, la vez pasada, si ustedes recuerdan, hablamos un poco, ¿sí? De que hay algunos que nos quieren privar de ese premio que el Señor nos quiere dar, ¿cierto? No sé si recuerdan ese versículo. Pero hablábamos que aún a veces esa persona que nos quiere privar del premio que el Señor nos quiere dar, hacíamos el comentario que muchas veces somos nosotros mismos, ¿sí? Y que nosotros nos privamos muchas veces del premio que el Señor nos quiere dar, porque muchas veces estamos también en pecado, como aquí dice, despojémonos de todo pecado. Pero hablábamos que también porque estamos heridos, ¿sí? Porque estamos cansados, porque estamos pasando por dificultades, porque tenemos, no sé, traumas, ¿sí? Porque somos débiles y eso es natural, y es natural cansarse de las cosas de la vida, cansarse de nosotros mismos. Pues bueno, acá la palabra dice que nos despojemos de todo peso. Uno de los llamados de Dios es que nosotros podamos despojarnos de aquellas cosas que pesan en nuestra vida y no nos permiten avanzar, ¿sí? Algunas de esas cosas pues es el pecado, ¿no? El pecado, todas aquellas cosas que ofenden la santidad de Dios, eso es pecado. Todas aquellas cosas que van en contra del plan de Dios, eso es pecado. Pero ¿para qué hay que despojarnos del peso? Acá dice, para correr con paciencia. Y estamos corriendo en una carrera que ¿hacia dónde nos lleva esa carrera? Hacia adelante. Y cuando crucemos la meta, ¿a dónde vamos a llegar? A la presencia del Señor, donde cosas que ojo de hombre jamás vio, donde hay cosas que no han entrado al oído, donde hay cosas que no han entrado al corazón, al reino del Señor. Eso es lo que estamos haciendo, estamos corriendo, y no es una carrera, esta no es una carrera de velocidad, donde es quién llega primero, no, es una carrera donde el ideal es llegar, ¿sí? Es llegar. Y aún la palabra dice que es mejor llegar sin un ojo. Así dice la palabra, ¿no? Es mejor llegar sin una mano, pero llegar. Eso estamos haciendo. Entonces hay que despojarnos de todo peso. Y mientras estamos corriendo, entonces, durante esa carrera, ¿cómo estamos corriendo? Pues acá dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque es que Él es el autor y el consumador de la fe. El ser humano, por naturaleza, no tiene fe en Dios, ¿cierto? De hecho, lo que escuchamos hoy en día, Dios no existe, Dios no es real. Esos son puros inventos, eso... Pero la palabra, claramente es, Él es el autor y el que consuma la fe. Y como veíamos las enseñanzas pasadas, ¿sí? El Señor quería que nuestra fe, Él quiere perfeccionarnos en la fe, ¿cierto? Que nuestra fe sea completa. Entonces, ¿por qué he puesto los ojos en Jesús? Porque Él es el autor y consumador de la fe, por el cual, mira, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Como Él decía, Él siendo el ofendido, ¿sí? Él murió en la cruz por el ofensor, para que el ofensor pudiera tener una puerta abierta a la comunión con este Dios perfecto que ha creado y sustenta todas las cosas, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como decíamos en la primera enseñanza, nuestro Dios es el único Dios, ¿sí? Verdadero, pero digamos que al compararlo con todas las otras gamas de dioses que se han dado a conocer, romanos, griegos, celtas, chipchas, etcétera, etcétera, ¿sí? Nuestro Dios Jesús es el único Dios que Él ha dado testimonio y ha dicho, yo dejo mi trono, yo dejo mi gloria, ¿sí? Para tomar una condición inferior
¿sí? Y para dar mi vida por esta criatura. Y los demás dioses al contrario, ¿sí? Se comían a su creación, violaban a su creación, las usaban. Pero en cambio aquí tenemos un Dios que por esta hora está sentado en el trono del Padre, porque Él tuvo la victoria como cantábamos. Entonces quería recordar esto porque claramente nuestra vida no tendría sentido si nuestros ojos se apartan del Señor Jesús. Si, si nosotros pusiéramos o mantuviéramos nuestros ojos en nuestra vida, en nuestro pecado, en nuestra carga, pues vamos a quedarnos en una vida lamentándonos. Y es que yo soy, y es que a mí me falta. No, al contrario, recordemos que si algo quiere Dios es llevarnos de gloria en gloria hasta la plenitud de Cristo, que es lo que estamos estudiando. Entonces, concédame hacer una pequeña oración, mis hermanos. Padre, estamos delante de ti. Queremos pedir tu ayuda, tu sustento, para que tú nos hables, tú nos unjas, Señor, tú nos llenes de tu palabra, de tu mensaje, tu palabra que limpia, tu palabra que restaura, tu palabra que es alimento a nosotros, Señor, palabra que necesita tu iglesia, que cada uno de nosotros necesita. Estamos aquí delante de ti, Señor. Ayúdanos a tener fe. Queremos oírte, Señor. Destapa nuestros oídos espirituales, Señor. Ensancha nuestro corazón a tu palabra, Señor. Y ayúdanos a recibir lo que nos quieres dar, Señor. Líbranos de la pereza, Señor. Líbranos del comezón de oír. Líbranos de todo espíritu, Señor, también, de sueño, de pereza, Señor, y haznos ver y oír lo que no hemos oído, Señor, tal vez. Gana en nuestro corazón lo que tú no has ganado, Señor. Amén, Señor. Entonces, mis hermanos, con los que hablábamos, quisiera continuar con lo que hemos estado, digamos, como que estudiando. O sea, si se dan cuenta, como que no hemos, bueno, en realidad considero que no hemos profundizado como en algún fundamento, ¿sí? Como de la edificación, o sea, hemos dado más como nombrado este llamado que el Señor nos hace, ¿sí? Aquel es la base, aquel es el fundamento, ¿sí? Y en esa base y en ese fundamento Él está trabajando en nosotros para llevarnos ¿hasta qué? Hasta la plenitud de Cristo, ¿cierto? Digamos que si hay algo que tengo en mi corazón que quede, es recordar que ese es el propósito de nuestra vida, de nuestro llamamiento. Que mi vida sea edificada hasta que mi vida llegue a la plenitud de Cristo. Que el Señor se ha tomado el tiempo, ¿sí? No solo la obra que Él hizo en la cruz, sino la obra que Él está haciendo ahora día a día por su Santo Espíritu de edificarme y de perfeccionarme, ¿sí? Hasta llegar a la plenitud que Él nos quiere dar. Y como para recordar unas cosas, habíamos visto, leí algunos versículos, ¿sí? En el cual el Señor dice que Él quiere que nosotros seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Como cantábamos, que nosotros también somos una ciudad, ¿sí? Que tiene fundamentos y cuyo constructor y arquitecto es Dios. Porque todo esto que estamos hablando es porque Dios mismo, Él, en algún punto de la eternidad, ¿sí? Él se propuso en su corazón, quiero tener un pueblo quiero ser uno con ese pueblo y ese pueblo va a ser mi familia, ese pueblo va a ser mi ciudad, voy a ser uno con ellos, ellos me van a adorar, me van a seguir, ellos me van a amar, yo lo voy a amar. O sea, todo esto es porque ha surgido, ¿cierto?, del corazón de Dios. Pero entonces decíamos la vez pasada que cuando nosotros vamos entendiendo este proceso, tristemente a veces nos encontramos en que fallamos en este caminar, ¿no? Y llegábamos a esos versículos como que siendo ya maestros, debiendo ser maestros, ¿qué pasaba? No lo somos, ¿cierto? Debiendo ya ustedes tener alimento sólido, no comen alimento sólido, sino tienen necesidad
de leche espiritual, o sea, siendo nosotros ya ser adultos, maduros, todavía estamos como niños en este crecer, en este perfeccionar. Pero entonces también veíamos que, como ese versículo que leíamos hoy, que a pesar de nosotros, entonces no debíamos permitir que nuestro corazón se turbe, ¿sí? Ni que tuviera miedo, sino que ¿qué debíamos hacer? Confiar en el Señor y mirarlo a Él, porque Él ha venido a sanar, ¿no? Él ha venido a restaurar. Él precisamente, como hoy leíamos, también Él nos ha dado su espíritu, no nos ha dejado huérfanos para continuar en este caminar, ¿sí? Y que era normal también, era natural necesitar consuelo, necesitar apoyo, llorar, ¿sí? Que necesitábamos también ir al pecho del Señor y decir, Señor, mira, heme aquí, Señor, yo ya debería ser maestro, soy niño, Señor, pero bueno, aunque reconozco que soy niño, Señor, yo quiero continuar, yo quiero caminar, ¿sí? Y terminábamos la vez pasada leyendo ese versículo en Crónicas 28, donde tomando esto que David le decía a Salomón, le decía, mira, anímate, ¿cierto? Anímate y esfuérzate. Primera Crónicas 28:20. Anímate y esfuérzate. ¿Y qué le decía? Y manos a la obra. En este llamar, en este caminar en el cual estamos con Dios, mis hermanos, debemos tomar ánimo y fortaleza en el Señor. Y que poner manos a la obra. Hermanos, ustedes podrían ir a trabajar si ustedes se quedaran postrados en la cama en la mañana, ¿sí? Si ustedes no se bañaran, si ustedes no tomaran el desayuno, ustedes irían a trabajar, ¿cierto? No pueden, ¿cierto? Ustedes podríamos cumplir nuestras responsabilidades en el trabajo si todos los días hiciéramos eso. No, claramente no, ¿cierto? Cada mañana tomamos esa decisión, ¿sí? Sobre todo los lunes, que es el día que uno, ¿sí? Como que, pero uno no, porque no solo porque tengo una responsabilidad, ¿cierto? Con una empresa, tengo un contrato firmado, tengo una obligación, sino también porque tengo una necesidad, seguramente tengo unas deudas, tengo que comprar un alimento, tengo que sustentar una familia, yo qué sé. Muchas veces hay que tomar ánimo y esforzarnos para lo que es que hay que poner las manos. ¿Sí? Las cosas de Dios que están allá arriba espirituales, muchas veces las oímos y llegan aquí a la mente, ¿sí? Y como que llegan a nuestro entendimiento, pero no solo se deben quedar acá, sino también deben pasar al corazón. Debemos amar las cosas de Dios, amar las palabras de Dios. Pero luego de acá, deben pasar ¿a dónde? Aquí, a las manos. Como cantamos, levantar las manos caídas, ¿cierto? Que nuestras rodillas que están paralizadas, ¿sí? Se doblen ante el Señor en gloria, hermanos. ¿Sí? Porque a veces nos quedamos como estáticos, ¿cierto? Nos quedamos como cansados, como que no vamos y no tenemos manos a la obra. Por ejemplo, manos a la obra, voy a dar este ejemplo. Cuando alguien ora, hermanos, ¿no le parece raro que alguien ore y diga, Señor, queremos estar en tu reino, queremos estar en tu casa? Y que nadie diga amén. Que, o sea, seguramente yo pensaba, tal vez hay un peso en nosotros, ¿sí? Que claramente nosotros sí queremos estar con el Señor, ¿cierto? ¿Cierto? Amén. ¿Cierto? Pero a veces hay un peso en nosotros que precisamente no me deja decir amén. Cuando hay cosas a las que debemos decir amén y no cansarnos de decir amén. Porque es que somos nosotros los que damos testimonio. ¿Sí? Imagínense cuando el Señor venga con sus ángeles, trillones de ángeles, con todos estos millones de hermanos que hay en el cielo. ¿Sí? Y se imagina que nadie en la tierra de la iglesia dijera, ay, qué alegría, llegó el Señor. Amén, por fin. ¿Se imaginan? Pues uno diría como no, pues qué alegría llegar, ¿no? O sea, que entonces hay momentos en nuestra vida que no se trata de que es nuestro carácter, de que es, como decíamos las pasadas, son mis problemas, es mi trauma, es mi tristeza. No, el Señor valora eso. Pero hay un punto en la vida que, hermanos, hay que decir ánimo
y manos a la obra, donde de lo que oímos, de lo que entendemos, de lo que empezamos a amar, se vuelve tangible. Se vuelve tangible. Como manos a la obra es como el perseverar en venir a las reuniones. Es levantarnos y orar y leer la palabra, tener un tiempo de oración, es visitar al que está cansado, al que está triste, ¿cierto? O sea, todo lo que hemos estado estudiando, esto de la edificación, es precisamente para que en algún punto sí por decirlo de cierta forma, nos despertamos y decimos, amén, Señor. Tal vez estoy cansado, tal vez estoy triste, tal vez estoy desanimado, tal vez estoy fuerte, estoy valiente. No sé cómo estoy. A veces uno ni sabe uno cómo está, ni uno qué quiere, pero por lo menos decir, amén, Señor, aquí estoy. Y quiero estar delante de ti para este plan maravilloso que tú nos has dado. Pero entonces, hermanos, si nos es difícil animarnos, esforzarnos y manos a la obra, pues aquí en este versículo también, ¿sabes qué dice? Decía, no temas ni desmayes. ¿Sí? ¿Usted ha tenido miedo alguna vez, hermano, cuando va a hacer algo? Yo me acuerdo, por lo menos cuando la primera vez que fui a una entrevista para la universidad a ver si me aceptaban, yo estaba paniqueado, yo tenía miedo. La primera vez que me presenté a un trabajo, mi primera entrevista, yo tenía miedo. Cuando le iba a decir a Daniela que me gustaba, también tenía miedo. ¿Sí? Cuando oraba, o sea, hemos tenido miedos, ¿no? Cuando hay un familiar que está enfermo, cuando uno está enfermo. Y está mal tener miedo, hermanos. O sea, somos naturales. Es natural que llegue la tristeza, que llegue el desánimo, ¿sí? Lo que no es natural es ahora nosotros creyendo en el Señor, teniendo el Consolador, no aquí al lado, sino aquí adentro, es quedarnos en un estado de desánimo, de tristeza. Tal vez entonces lo que nos falta es que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero entonces, hermanos, no tengamos miedo de continuar en el camino, no tengamos miedo de abrir cada vez más nuestra vida al Señor. Cuando yo comencé en el caminar con el Señor, yo decía, bueno, si hay un Dios en algún lado, ¿sí? Si hay un Dios que crea las cosas, que las sustenta, que permite que el cuerpo humano sea tan perfecto, que el universo, ¿sí?, sea tan perfecto, pues bueno, Él se encargará en su perfección de trabajar con mi imperfección, ¿cierto? Yo decía, Él que es perfecto, Él se encargará de arreglar este vaso de barro que está completamente mal. A lo que quiero llegar con esto es que hay que rendirnos al Señor. La vez pasada hablábamos un poco sobre no tener ese miedo, ese temor de ser orgulloso, sino reconocer. Acá dice, no temas, mira, ni desmayes. ¿Por qué? Porque no hay que temer, porque Jehová Dios, mi Dios, ¿qué dice? Estará contigo. Hermanos, una de las ventajas que nosotros tenemos es que Dios no solamente nos pide o nos exige algo, sino es que Él mismo nos da las herramientas para cumplir ese propósito. El Señor nunca nos va a hacer un llamado y dejarnos sin las herramientas o sin capacitarnos para cumplir ese llamado. Porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios justo, eso hace parte de sus atributos. Nosotros necesitamos entonces confiar, creer que Él estará contigo. Porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Mira, Él no te dejará. Somos nosotros los que dejamos a Dios. Somos nosotros. No sé si se acuerdan, pero en el libro de Jeremías, Dios llega y se queja. Dios dice, me han dejado. Dice, se alejaron de mí. ¿Sí? Luego dije, me dejaron a mí. Y luego al final dice, se olvidaron de mí. ¿Sí? Somos nosotros, porque nuestro Dios nos llegó y nos programó. ¿Sí? Bueno, me van a seguir, no. Es un Dios que Él quiere ser escogido.
Es un Dios que Él quiere que nosotros voluntariamente le amemos, le sigamos. Él no te dejará, mira, ni te desamparará. ¿Hasta qué? Hasta que acabes toda la obra, mira, para el servicio de la casa de Dios. ¿Cierto? Que es como el contexto general de lo que estamos hablando. Dios no solo nos salvó, sino que Él nos salvó para introducirnos en su casa y edificar su casa y trabajar en su casa y llegar a la perfección que Él quiere que lleguemos y que hagamos las obras que como casa, como familia, Él quiere que hagamos. Pero ¿no le parece lindo esta promesa del Señor? Dice, yo no te voy a dejar hasta que acabes, ¿sí?, toda la obra que vas a hacer. Y recordando otro versículo, recordemos, ¿no?, que en Efesios 4:12, casi como los versículos pilares, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí?, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y como hemos dicho, ¿hasta qué? Hasta que todos, ¿cierto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Y Cristo está haciendo todo esto porque decíamos también que el Señor dice que Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha sin arruga. Todo este asunto también de la edificación, del trabajo, es porque un día, cuando el Señor Jesús regrese, va a haber una boda donde Él se va a casar con su iglesia. Y entonces, para los que hemos vivido, pues, lo que es una ceremonia, uno ese día intenta estar que lo más impecable, ¿no? Uno intenta estar preparado, no solamente uno, sino que todo lo demás esté preparado. Entonces, por eso el Señor está orando en nuestra vida por medio de su Espíritu, porque Él nos está preparando. Este perfeccionamiento en el que estamos, estas batallas, estas luchas, el perseverar día a día en la lectura, en la oración, es precisamente porque estamos siendo preparados para ese día en el cual vamos a entender todo lo que estaba ocurriendo en la historia. Y entonces algo que ya, dejando allá como un mini resumen, entonces quisiera que avanzáramos y viéramos un poco, cuando leíamos en Colosenses 1:17, que era como una de las conclusiones que hemos tocado, que dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, hablando del Señor Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, mira, el primogénito de entre los muertos. Entonces esta primera parte, para que en todo tenga preeminencia. Recordemos que todo esto surge también porque es el Padre el cual en su deseo está que el Hijo, que el Señor Jesús tenga la preeminencia de todas las cosas. Pero para que Él tenga la preeminencia en todas las cosas, esas cosas nos incluyen a nosotros. Y ahora la primera pregunta, ¿Cristo es la preeminencia en mi vida? ¿Sí? ¿Él es mi prioridad? ¿Sí? ¿Él es la cosa más valiosa en mi vida? Porque aún nosotros también tenemos que rendirnos ante la preeminencia de Cristo. Por eso hacíamos este comentario de que en la película de nuestra vida, de la película de la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos, ustedes no son el protagonista, sino el protagonista es el Señor Jesús. Dios formándose en nosotros, Dios siendo glorificado en medio de nosotros. Él es el que debe tener el primer lugar. Pero dábamos el ejemplo también de que aunque Él es el que debe tener el primer lugar, y aunque todas las cosas son para Él y en Él subsisten, resulta que Él nos ha dado la libertad de nosotros escoger si Él va a tener el primer lugar. Y entonces dábamos, no sé si recuerdan este ejemplo de que está un campo
¿sí? Donde se va a hacer una gran obra, ¿sí? Donde se va a construir la casa de Dios. Y que entonces el dueño de este campo es Dios, porque dice que es el arquitecto y constructor, ¿no? Y viene Dios, el arquitecto, viene con toda la maquinaria, viene con todas las herramientas, y resulta que entonces Dios se iba a encontrar primero ¿con quién? Con el portero, ¿cierto? Porque el portero es el que tiene la puerta para entrar al campo, ¿sí? Y que se haga la obra y se haga la construcción. Y ahí decíamos que ese portero, ¿quién era? Éramos nosotros. Y que ahí está Dios, con todos los planos, con todas las herramientas, todos los ingenieros, los ángeles, todos, es preparado para hacer una gran obra en nuestra vida, en el mundo, ser la preeminencia, que Cristo tenga la preeminencia, pero Él va a respetar la voluntad de este humilde portero, portera que somos nosotros, entregando, rindiendo nuestro corazón, rindiendo nuestro tiempo, rindiendo nuestro amor. Tremendo, ¿no? Todo eso es porque el Padre quiere esto. Y en Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. La plenitud de todas las cosas están en Cristo, en los misterios de Cristo, en las riquezas de Cristo. La plenitud de la iglesia, la plenitud de la vida de familia, la plenitud de una nación, ¿sí? La plenitud de una amistad, todo está en Él. Y entonces, escogiendo este versículo, recordaba cuando el Señor fue bautizado ahí en Marcos 1:11, cuando el Señor es bautizado y sale las aguas y el Padre habla desde el cielo y dice, y vino una voz de los cielos que decía, mira, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, leo este versículo porque cuando hablamos de que el Señor es el fundamento, el Señor es el camino y el Señor es la meta, Él es la plenitud, uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué el Hijo? ¿Sí? ¿Por qué es que nuestros ojos deben estar mirándolo a Él? ¿Por qué Él es nuestra necesidad diaria? Porque todo este plan al Padre le complació que fuera en su Hijo, porque en su Hijo está la complacencia, porque el Padre es feliz con su Hijo. Entonces eso es lo que vamos a estudiar, vamos a leer algunos versículos que nos vamos a basar en el Evangelio de Juan. ¿Para qué? Para tomarlo como ejemplo, hermanos. ¿Sí? Porque esto que el Hijo cumplió agradó al Padre y el Padre sigue teniendo complacencia en el Hijo. Y resulta que nosotros, como hijos de Dios, no podemos agradar al Padre si nosotros tampoco le estamos ofreciendo al Padre algo de su propio Hijo. Porque, o sea, ¿qué tiene el hombre en sí mismo para agradar al Dios Todopoderoso? O sea, ¿qué le podríamos nosotros ofrecer a Dios? Dios que crea planetas, ¿sí? Dios que diseñó el ADN de nosotros, Dios que sustenta el universo. ¿Qué podríamos nosotros ofrecerle a Dios para agradarlo? Para que Dios se maraville, ¿sí? Para sacarle una sonrisa a Dios, por decirlo de cierta manera. Nada. No hay nada que el ser humano pueda hacer para agradar a Dios. Por eso fue que el mismo Hijo tuvo que morir en una cruz, ¿cierto? Para que el hombre fuera reconciliado con el Padre. Pero entonces vamos a ver el ejemplo del Hijo, para que al ver el ejemplo del Hijo, nosotros veamos ese modelo que también tenemos y necesitamos seguir para tomar este ánimo que nos hace falta tal vez, ¿no? Para tomar ese esfuerzo que necesitamos a veces tomarlo, para que a veces nuestra vida no sea tan muda, o nuestra vida no sea como tan paralítica, o nuestra vida no sea como tan sorda, o una vida sin frutos. Entonces vamos a empezar en el Evangelio de Juan, capítulo 5. No vamos a ver claramente todas las cosas que el Señor Jesús hizo, pero sí vamos a ver algunas cosas y
Y ojalá eso pese en nuestro corazón. Entonces, Juan 5, desde el versículo 30. Entonces aquí vamos a ver la primera. Dice, no puedo, aquí está hablando el Señor Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Hermanos, sí, Jesús, que es Dios mismo encarnado, Él no podía hacer algo por sí mismo. ¿Usted es capaz de hacer algo que agrade al Padre? ¿Algo que tenga un fruto eterno? ¿Algo que permanezca? Claramente no. Entonces, con esto, hermanos, aquí se está como destruyendo un poco nuestra autocapacidad. Y es de creernos que nosotros sí podemos hacer algo. Que muchas veces ese creer que podemos hacer algo es orgullo. ¿No ha escuchado a una persona que dice, yo sí puedo? Botan las cosas y entonces yo lo hago. Así somos nosotros, ¿no? Ese es nuestro orgullo. Nos creemos autosuficientes, autocapaces. Y a veces Dios necesita derrumbar eso en nosotros. Señor necesita que reconozcamos, Señor, ¿sabes? Yo no soy capaz de agradarte. La palabra dice que nosotros debemos ser como un aroma, como un perfume ante la presencia de Dios. Y que nuestra vida, nuestras oraciones, suban como un ungüento. Solos no podemos, el ser humano no puede solo. Si el propio Señor Jesús lo decía, porque Él se sujetaba ¿a qué? A la voluntad del Señor. Entonces mira, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque mira, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es una forma de complacer al Padre, hermanos. Es que buscar su voluntad. Todos conocemos nuestra voluntad, ¿no? Lo que queremos, lo que nos agrada, lo que nos gusta. Aún para las cosas, no sé, de la iglesia. No, a mí me gustan más las canciones así, las canciones así. No, a mí me gusta más el hermano que predica así, que predica así. No, a mí me gusta más que las sillas sean. O sea, en todo tenemos gustos. Y en todo tenemos, ¿sí? Deleites también y opinión. Y son cosas naturales y cosas que son legítimas. Pero hay ciertas cosas en las cuales Dios no quiere que busquemos ni que sigamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Y esto sí que es difícil aprenderlo, ¿no? Es muy difícil. Es como cuando uno le dicen, pero usted se volvió cristiano y usted ya no sale a rumbear con nosotros. ¿Es que acaso se lo prohíbe su pastor? ¿Sí? Y ahí es cuando uno aprende, así el pastor me lo prohibiera o no me lo prohibiera, lo que pasa es que en mi corazón debe estar primero el amar la voluntad de Dios, que me ha dado un llamado más digno, más santo. Aprender la voluntad del Señor a veces no es fácil, ¿no? A veces no es seguirla, pero ese debe ser uno de los pilares de nuestra vida. Reconocer que no somos capaces nada en nosotros mismos. Segundo, buscar la voluntad del Padre. O sea que si hay que buscarla es ¿por qué? Porque tal vez, yo pensaba, tal vez no es fácil entender la voluntad de Dios en ciertos aspectos de nuestra vida, ¿no? No es fácil tomar ciertas decisiones. ¿Me caso o no me caso? ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿Viajo? ¿No viajo? ¿Renuncio al trabajo? ¿No renuncio al trabajo? ¿Sí? ¿Hago esto? ¿No lo esto? ¿Me meto en este negocio? ¿No me meto? ¿Voy? ¿No voy? A veces no es fácil entender cuál es la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿cuál es el verbo acá? Buscar. Hay que buscar. Hermanos, y cuando usted busca algo, pasa a veces harto tiempo, ¿no? A veces uno pierde cosas tan sencillas como las llaves si uno va, no, pero siempre están aquí, no están, no, ya. No, ¿qué toca hacer? Toca ir a otro lugar y buscar. No, y tampoco está, toca ir a otro lado y buscar. ¿Hasta qué? Hasta encontrar. Pues a veces pasa que con la voluntad de Dios, ¿sí? Hay que buscarla. Porque tal vez está clara, pero tal vez el peso que nos asedia, tal vez la tristeza que nos asedia es la que no nos permite, ¿qué? Buscar. Entonces,
Buscar que la voluntad del Padre. Por eso el Señor agradaba al Padre, porque el Señor, aunque Él tenía su propia voluntad, Él la sujetaba a la voluntad de su Padre, la buscaba. Otro punto, Juan 6:38. Dice, hay un capitulito adelante, Juan 6:38. Mira, porque he descendido del cielo. Y acá repite, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero entonces fijémonos en esta primera frase tan, no sé, sencilla podría ser la palabra mía. Porque he descendido del cielo. Hermanos, ¿será que para el Señor aún fue fácil descender del cielo? O sea, piensen esto. El Padre y el Hijo durante la eternidad han estado en una contemplación mutua, perfecta, de gloria, de amor, de unidad, ¿sí? Y el Hijo deja esa gloria, toma una condición humana y se separa un poco del Padre. Yo no creo que eso haya sido algo verdadero. En lo más terrenal que nosotros podemos dar es cuando estamos casados y dejar a su pareja. Los que tienen hijos, dejar a sus hijos y saber que sus hijos van a sufrir y los van a golpear y los van. Yo creo que para ninguno de los dos es una decisión fácil, ¿no? Pero aquí el Señor Jesús, Él voluntariamente les dio, he descendido. Y a lo que quiero llegar con esto, hermanos, es que hay momentos en nuestra vida donde nosotros debemos voluntariamente dejar una posición en la que estamos, ¿sí? Pero resulta que no para estar al mismo nivel, ¿no? Porque a veces los niveles nos importan, ¿no? Y nos preocupan, sino al contrario, para tal vez estar en una posición donde pareciera que estamos un poco humillados, ¿sí? Donde no tenemos tanta gloria, donde no tenemos tanto poder, donde no nos van a alabar tanto. Entonces, a veces necesitamos tener un corazón dispuestos a descender, a bajar la cabeza, a humillarnos, ¿sí? Eso es importante. Entonces, no solo es reconocer cosas que necesitamos reconocer, que no somos capaces, que no podemos solos, sino al contrario, ya tener algo práctico que nos hace ponernos en otra posición. Entonces, la vez pasada damos este ejemplo, ¿no? Que el Señor nos está llamando ¿a qué? A edificar, ¿no? A trabajar en su casa, a construir su casa. Pero entonces nosotros decíamos que si vamos como obreros a la casa y estamos heridos, estamos lastimados, ¿será que podríamos edificar en esa casa si tenemos un brazo roto? O sea, usted pondría un obrero que está construyendo su casa y tiene el brazo roto y está sangrando, ¿usted lo pondría a trabajar? Claramente no. Usted le dirá, no, hombre, vamos a sanarte, ¿sí? Vamos a hacer esto, vas a dejar tu título, no sé, digamos acá de que eres el obrero, ingeniero, vas a estar acá mientras te sanas simplemente de portero, cuidando el material. En nuestra naturaleza esas cosas nos duelen, ¿no? Nos duelen porque a veces queremos tener el primer lugar en ciertos asuntos. Entonces, a veces hay que descender. Quería rescatar esta parte. Pero ¿para qué es que nosotros a veces necesitamos descender o tomar este ejemplo del Señor? Precisamente, mira, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, mira que no solo es buscar la voluntad, sino es que hacerla. Eso es algo diferente, ¿no? Es como cuando un padre le dice a su hijo, bueno, haz esto. Y ella, bueno, sí, pero y al final como que no lo hizo. Pues así somos nosotros. Nuestra vida no puede ser una vida de palabras, ¿sí? De palabras, no, de hechos, ¿cierto? ¿De qué me sirve a mí, no sé, estar aquí al frente y hablar y enseñar cosas si yo mismo no las hago, ¿cierto? O decirle a mi esposa que yo la amo, pero mi vida, mi día a día no demuestra que la amo, que no me interesa, no tendría sentido. Si es con el Señor, no solo es buscar, no solo es de palabras, sino también ¿qué? Hacer. Pero a veces necesitamos un corazón humilde para descender
poner pie en la tierra, donde vamos a ser heridos, donde a veces vamos a estar ensuciados, y donde a veces vamos a ser menospreciados. Como el comentario que se me hizo, ¿quién se iba a imaginar que el Dios Todopoderoso, Creador, sustentador de todas las cosas, omnisciente, omnipresente, iba a estar allí en un pesebre entre la paja, entre unos animalitos, que ese mismo bebé es el que sustenta la vida de todo lo que estaba alrededor? ¿Cierto? ¿Quién se iba a imaginar que él descendió? Entonces, Juan 6:39, el que sigue. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué hay en el corazón de Dios? Mira, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces acá hay otra cosa que el Hijo hace, y es que el Hijo no pierde las cosas que el Padre le ha dado. Ese es otro llamado que nosotros también tenemos, no perder las riquezas, las bendiciones, los tesoros que Dios nos ha dado. ¿Cierto, hermano? Y aquí no estamos hablando de cosas materiales, ¿sí? Que también son legítimas, ¿sí? Que también hay una gloria ahí, también es la provisión de Dios, no. Sino, como decíamos, estas cosas que atribuyen al reino de Dios. Hermanos, va a haber un día donde nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a reconocer esto. Cuando el Señor Jesús venga, la palabra dice que las naciones van a decir, ¡ay de nosotros! ¿Sí? Dice que se lamentarán. Los que no son de Cristo se van a lamentar cuando el Señor Jesús venga. Pero nosotros, los que somos del Señor, nos vamos a dar cuenta de la gloria en lo que es, ¿cómo lo digo? De la gloria de este tema del Señor, no sé, o sea, de lo que estamos metidos, ¿sí me entienden? Nos vamos a dar cuenta, oiga, cuán preciosa es la iglesia. Oiga, cuán precioso es que la palabra está en mí. Cuán preciosos son esos frutos que ya ahí nos vamos a dar cuenta cuando el Señor, no sé, empieza a repartir coronas, ¿sí? Cuando nos veamos con un cuerpo resucitado, glorioso, ahí nos vamos a dar cuenta. Y a lo que quiero llegar con esto, hermanos, es que entonces no hay que perder, hermanos, lo que el Señor nos ha dado. La palabra dice que nosotros somos piedras preciosas, ¿sí? Hermano, ¿usted perdería una piedra preciosa? Si usted tiene un rubí, usted lo tendría por allá en una caja de seguridad, ¿cierto? Si usted tuviera un diamante, ¿sí? Si usted tuviera una esmeralda, usted la cuidaría, ¿no? La guardaría, ¿cierto? Y usted es más, a sus cercanos usted la mostraría con orgullo, ¿no? ¿No le ha pasado que a veces un familiar dice, vea esta cadena de oro, vea esta, no sé qué? Pues resulta que los hermanos somos piedras preciosas. Entonces, no hay que perder a los hermanos. No hay que perderlos porque son preciosos, deben ser preciosos para nosotros. ¿Cierto? Cuando la gente se lamente, ay, si yo hubiera leído la Biblia, si yo la hubiera entendido, la palabra es preciosa. La gente dice, si yo hubiera abierto mis labios para pronunciar el nombre de Dios que es tan precioso. A esto quiero llegar con este ejemplo, y es no perdamos esas cosas preciosas que el Señor nos ha dado, hermanos. O sea, nosotros no somos dignos de invocar el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Sabe? No somos dignos de conocer sus planes, sus propósitos, lo que agrada a su corazón. O sea, yo no soy digno de estar entre ustedes. O sea, ¿qué soy yo para estar en la casa de Dios? ¿Qué soy yo para ser llamado miembro de la familia de Dios? ¿Qué soy yo para que Dios me dé una de sus hijas, de sus piedras preciosas, como esposa? A veces no somos conscientes de eso, pero es una realidad. Y estas cosas preciosas no hay que perderlas, porque el Señor Jesús, el que hacía, él no perdía nada, sino al contrario, para resucitarlas, para darles ¿qué? Para dar vida, hermanos. Entonces aquí quería rescatar el descender, el hacer y el no perder.
Son cosas que el Señor Jesús hacía y el Padre también se complacía en eso. Y avanzamos a otra, Juan 10. Hay unos capítulos más adelante. Juan 10:17 dice, mira, por esto me ama el Padre. Sí, o sea, mira al Padre tan precioso, él da testimonio de que se complacía en el Hijo y que lo amaba. ¿Sí? Y el Padre, él también quiere dar ese testimonio de nosotros, hermanos. Pero entonces, ¿por qué lo amaba? Mira, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí está dando el Señor. Dando a entender que él iba a morir en la cruz, ¿sí? Pero no porque se la quitaban a él, sino porque aún él con todo el poder que tenía, él voluntariamente daba su vida. Entonces, otra forma de complacer al Padre que el Señor Jesús nos está dando ejemplo es que rindamos nuestra vida. Y eso sí que no es fácil. Y esta sí que es una señal de un verdadero creyente también a un creyente un poco más pequeño. Porque rendir la vida es rendir nuestro tiempo, rendir nuestros gustos, ¿sí? Rendir nuestra opinión, rendir nuestro dinero, rendir nuestro techo, rendir nuestra familia. Porque esa es nuestra vida, ¿no? Nuestra vida no es la suma de esas cosas, lo que tenemos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que se va formando, pues todo eso debe rendirse ante Dios. O sea, pero rendirse ante Dios no es descuidar esas cosas, ¿sí? Sino es que esas cosas se ponen delante de la voluntad de Dios para que sea Dios el que tiene la preeminencia en eso. ¿Sí? Entonces nuestros, bueno, yo no tengo hijos, los que tienen hijos, ¿sí? Entonces, rendir sus hijos, por ejemplo, sería que ellos, no sé, en lugar de todo el tiempo estar jugando fútbol, que también es algo legítimo y pueden aprender, ¿sí? Es que ellos vayan empezando a amar al Señor, ¿sí? Amar al Señor, rendir a sus hijos, para que sus hijos ya tienen un propósito en el Señor. Y ese niño desde pequeño va amando al Señor y va amando sus caminos. Y luego va a ir disfrutando otras cosas legítimas de la vida, ¿cierto? Pero el Señor, ¿qué? Reina en su corazón. Ayer en la reunión de hombres hablábamos, por ejemplo, cuando salimos a vacaciones del trabajo, ¿qué es lo que todo el mundo quiere hacer? Viajar, ¿cierto? Viajar. Y entonces yo hacía el comentario de que, o sea, cuán diferente sería la vida si el Señor ganara tanto en nuestro corazón que cuando tenemos ese tiempo de vacaciones, uno llega y dice, por fin tengo tiempo de ir y visitar a mis hermanos. Por fin tengo más tiempo de ir y evangelizar. Por fin tengo tiempo de ir y visitar a esta hermanita que está sola, no sé qué. Pero generalmente eso no surge en nosotros, ¿no? Eso no surge. O sea, con esto tampoco no quiero decir que cada cosa tiene su lugar. Obviamente habrá tiempo de familia, de intimidad, de visitar, de tal. Pero lo que voy es que en la generalidad siempre nosotros queremos ser el protagonista de nuestra cosa y a veces rendir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras cosas, no es fácil. Y en eso tendemos, o hablo por mí, a ser muy hipócritas con el Señor. ¿Sí? Porque creemos que por rendir un día, una hora, y no es así. Los que tienen padres, no creo que les agradaría mucho si sus hijos llegaran solamente una vez a la semana. Si no, mami, papi, te amo. Y tú, pero yo no lo vi toda la semana, todos los meses, ¿sí? Los que ya nos casamos y salimos del hogar de nuestros padres, a veces ellos nos llaman, ¿no? Y nos dicen, oye, no has vuelto, no has venido, ¿cierto? Y uno como que eso le pesa. Y pues así, Dios también es así. Él también es así. Está esperando que rindamos nuestra vida, que no es fácil. Pero es otro ejemplo que el Señor Jesús dijo. Él vino al mundo, pero aún estando en el mundo rindió su vida. Rindió su vida a la voluntad de Dios. Sin nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, mira,
la pongo. Nadie obligó al Señor Jesús a poner su vida por la obra, por el plan de Dios. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque mira, este mandamiento recibí del Padre. O sea que el Señor también fue, ¿qué? Fue obediente. Que es algo que nos falta a nosotros. Obedecer a Dios. Mira, todo el mundo es creyente de Dios. Yo le decía esto a mis amigos. Todos ustedes dicen que creen en Dios, ¿sí? Pero cuando Dios dice, no desearás la mujer del prójimo, ahí sí ya no son creyentes de Dios. Cuando Dios dice, no te vas a emborrachar, sí, ahí sí no quieren ser creyentes de Dios. Cuando Dios dice, hay que honrar a padre y madre, ahí sí no son creyentes de Dios, ¿sí? Entonces, a nosotros en muchos aspectos de nuestra vida también nos falta ¿qué? Es un tema que nuestro problema es obediencia. Obedecer a Dios en cosas tan sencillas que a veces hasta dices, ¿será que no vamos a orar por esto? Y hay cosas donde simplemente es que obedecer, ¿cierto? Yo creo que, no sé, uno como esposo uno como esposo, como hombre, uno no debe ser golpeador de su esposa, ¿no? Eso sería algo fatal. Pero digamos, a lo que es con este ejemplo son cosas que uno va a poner en oración, ¿no? Yo voy a orar a ver si es que no debo golpear. ¿Cierto? Suena ridículo este ejemplo, pero es que a veces en muchas cosas nosotros somos así. ¿Será que debemos orar? ¿Será que debemos reunirnos? ¿Será que debemos ayudarnos? ¿Será que debemos...? Así es. Hay mandamientos del Señor, ¿cierto? Entonces, más adelante dicen, Juan 12, otro punto dice, Juan 12, 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, otro punto es lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Porque a veces nos encanta hablar, ¿sí? O a veces es lo contrario, nos encanta quedarnos callados cuando deberíamos hablar. Entonces, otra cosa que en nuestra vida se debe formar es precisamente conocer las palabras de Dios para poder, ¿qué? Hablar. A veces estamos en un contexto, ¿sí? Y no hablamos. Hermano, si usted está en una reunión, en algo, y alguien habla mal de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su familia, y dicen cosas que usted sabe que son mentiras, ¿usted se quedaría callado? ¿Sí? No, ¿cierto? Dice, no, un momento, esa no es la verdad. La verdad es esta. Y usted hablaría y diría la verdad y la defendería, ¿cierto? Entonces, cuán importante, hermanos, es hablar. Pero resulta que para hablar a veces hay que aprender a ¿qué? A callar. Porque entonces nosotros a veces se nos va la mamba hablando. Y resulta que para hablar hay que hablar, como dice la palabra, como el Señor, mansos y humildes también. Y eso sí que nos cuesta, ¿no? Eso sí que nos cuesta a veces. Pero este es un ejemplo que el Señor nos da. Él no hablaba aún por su propia cuenta, sino sujetaba al Padre lo que Él hablaba. ¿Sí? Más adelante, Juan 15:10. Dice, si guardareis mis mandamientos, ¿sí? Permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado, ¿qué? Los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Entonces aquí hay algo más. Guardar los mandamientos del Señor. ¿Sí? ¿Y qué? Permanecer en su amor. Eso es otra cosa que el Señor Jesús hacía que agradaba al Padre. Cuando nosotros decimos que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pues son en estos ítems que estamos leyendo que debemos poner nuestros ojos. Porque el Señor Jesús dijo, ejemplo les he dado.
Entonces, cuán importante es guardar, hermanos. ¿Para qué? Para no perder, como hemos leído anteriormente. Los mandamientos del Padre, mandamientos que nos llevan a la santificación, a la edificación, a cumplir los propósitos del Señor. Y si hay algo que es difícil es permanecer, ¿no? Permanecer. ¿Han escuchado esa frase? A veces la gente dice, no, es que eso ya no, eso no era amor, eso. Entonces la solución es irse, ¿sí? Es abandonar. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión diaria de permanecer en esa convicción que yo he tomado como la verdad. Eso es amor, es permanecer. ¿Qué es manifestar amor por Dios? Es permanecer en sus cosas, permanecer en su voluntad, en su verdad, en su palabra, en sus mandamientos. Necesitamos que permanecer. Entonces mira, Juan 16, 28, otro punto, dice, salí del Padre. Juan 16, 28, salí del Padre y he venido al mundo, ¿y qué? Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Hermanos, esta es una prueba en la que todos vamos a estar diariamente. Y es que hay que dejar el mundo, y los placeres del mundo, y los gustos del mundo. Que cuando las analizamos, en realidad muchas de ellas son locuras. Entonces hoy es normal que niñas de 13 años sean novias. Niños de 13 años sean novios. Uno ya no puede hablar de eso. Eso es lo normal, pero eso es una locura, ¿no? Todo es una locura. ¿Sí? Hoy es normal que una persona mate a otra persona y a la semana esté libre, porque se vencieron los términos. ¿Cierto? Hoy es normal que un hombre tenga por pareja 2 mujeres o 3 mujeres, o sea, el famoso poliamor. Ese es el mundo y a veces no nos damos cuenta de la locura que hay en el mundo. Y el mundo lo va llamando normal. Por eso resulta que ahí es donde nosotros no podemos quedar callados y necesitamos hablar. Pero la prueba, la tentación que tenemos es precisamente ¿a qué? A dejar el mundo. El mundo cada día nos quiere llamar, nos quiere jalar para ganar nuestra mente, para ganar nuestro corazón. Y aún lo que nosotros hagamos se parezca más a lo que el mundo hace que a lo que se debe hacer en Cristo. Esa es una batalla en la cual estamos. ¿En qué vemos? ¿En qué hablamos? ¿En qué oímos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo pensamos? ¿A qué lugares vamos? Todo eso es la prueba en la que estamos con el mundo. Pero hay que dejar el mundo cada día, ¿pero para qué? ¿Para ir a dónde? Al Padre. Hermanos, el ser humano tiene un privilegio que no lo tienen los ángeles. Y es que a los ángeles no se les dio el propósito, ¿sí?, de que ellos se volvieran uno con Dios. Fue al hombre al que se le permitió ser un vaso de barro en el cual Dios es depositada su gloria. Que nosotros seamos uno con Dios. El ser humano es el que tiene ese llamado a ir a la presencia de Dios y contemplarle y conocerle y amarle. O sea, todo lo que hacemos, la cruz que tomamos cada día, todo lo que renunciamos, ¿es para qué? Para ir al Padre. Porque el Padre así lo decía, esa es la voluntad del Padre. Entonces hay que dejar cosas del mundo, que a veces y cada día estamos batallando con ellas. Otra, Juan 17:4, ya vamos acabando este listadito. Lo estamos viendo muy por encima, pero pues creo que hay varios puntos bien interesantes para meditarlos cada uno después. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Otro punto porque el Padre tiene su contentamiento en el Hijo, porque el Hijo glorifica al Padre aquí en la tierra. Entonces nosotros también tenemos un llamado a darle toda la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando nos ascienden, cuando nos descienden, ¿sí? Cuando recibimos bendiciones, tesoros, en todo debemos glorificar al Padre.
En todo lo que hacemos, el edificar de la iglesia, el crecer como iglesia, es para que toda la gloria la tenga el Padre y el Hijo. Que nuestros hogares sean un ejemplo, no para que la gente hable de, uy, qué buen esposo, qué buena esposa, no. Para que el mundo vea a Cristo formado en nuestros hogares y glorifiquen a Dios. Estamos aquí en la tierra para hacer una luz que da testimonio de Dios y le da la gloria a Dios. Mientras el mundo se da la gloria a sí mismo, de sus capacidades, de su egoísmo, ¿sí? Hoy comeremos, hoy beberemos, hoy tendremos, hoy hacemos, tendremos paz, tendremos seguridad. Nosotros decimos, la gloria es al Señor que sustenta todas las cosas. Que nos da la paz, nos da el techo, nos da el alimento, nos da la riqueza, nos da el consuelo en las lágrimas, ¿sí? El que resucita a los muertos. Entonces el Señor Jesús glorificaba en la tierra al Padre, ¿sí? Y también que hacía, he acabado la obra. Entonces el Señor Jesús no dejaba las cosas que incompletas. Eso es algo que también debe pesar en nuestra vida, en ese trabajo de edificación que estamos. No dejar las cosas incompletas. Porque es que a veces, como estamos en una carrera y nos cansamos, nos desanimamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Renunciar y dejar las cosas incompletas. No podemos dejar la obra incompleta. Juan 17:10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en la tierra. Otro aspecto del Señor Jesús, Él reconocía que todo lo que Él tenía era del Padre. Es algo más que en nosotros también debe ser formado y debemos poner en la edificación. Que todo lo nuestro realmente lo consideremos que es del Señor, nuestro tiempo, nuestra familia. Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Mira, lo que hemos estado estudiando, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mira, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y no en ellos, y yo en ellos. Entonces, si aquí rescatamos una frase, algunas frases, mira, el Señor era uno con el Padre, ¿sí? Él ha dado a conocer al Padre y lo dará a conocer aún. Entonces nosotros también debemos procurar ser uno, mantener, guardar esa unidad, ¿sí? Y dar a conocer al Padre. Esta es una tarea que nosotros tenemos. No solo se trata entonces de que Dios nos salvó, Dios nos está perfeccionando, ¿sí? Y Dios va a venir por nosotros, no. No solamente es eso, sino Dios nos salvó, Dios nos está perfeccionando y dentro de esa perfección nosotros también tenemos que darlo a conocer. Como dice la palabra, anunciar las buenas nuevas, ¿sí? Porque otra vez el protagonista de esta película no somos nosotros, es el Señor Jesús y hay que darla a conocer a Él. ¿Cuántos hogares, o bueno, nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas cosas el Señor no ha restaurado en nosotros, le ha dado sentido, le ha dado vida? Porque alguien nos dio a conocer del Señor Jesús. El último versículo bueno, los últimos dos, en Lamentaciones dice, Lamentaciones 3:21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Hermanos, todo esto que hemos estado estudiando es para recapacitarlo, para meditarlo, para guardarlo en nuestro corazón, ¿sí? Dice,
Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Mira, por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahvé, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hermanos, el Señor es nuestra porción, Él es nuestra herencia. Él es el reino que queremos recibir. Entonces confiemos en las misericordias del Señor, recapacitemos en todo lo que hemos estudiado para disponer nuestra vida a que el Señor se forme en nosotros al edificar en su casa. ¿Sí? Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Mira, bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Se acuerdan que la vez pasada nombramos lo del yugo? ¿Sí? Que el Señor desea que llevemos su yugo, que tomemos su yugo, su carga, que es que fácil y ligera. El último versículo está en Hebreos 10. Entonces mira este llamado que nos hace el Señor. Así que, hermanos, porque esto es para la iglesia, esto es para nosotros que ya hemos visto y entendido cosas del Señor, dice, teniendo ¿qué? Libertad. Hermanos, ¿nunca le ha pasado que a veces hay lugares a los que usted quiere ir y le dicen que usted no puede entrar? Que usted no tiene la boleta, que no tiene el permiso, que es una reunión exclusiva, que solo es para, no sé, para la familia tal. Pero mira en cuanto al Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, en la presencia íntima con Dios. ¿Por qué tenemos libertad para entrar ahí? Por la sangre de Jesús. Por Él, que es el camino nuevo y vivo. ¿Por qué? Porque Él nos abrió. Esta es una puerta que el Señor abre a través del velo, esto es, de su carne. O sea, aquí nos habla de la obra de Dios. Tenemos libertad de entrar a la presencia de Dios por la obra de Cristo. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Porque acordémonos que estamos ¿en qué? En la edificación de la casa de Dios. Tenemos un propósito en esta tierra y es trabajar en la edificación de la casa de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta libertad? La libertad no es para pecar. La libertad no es para hacer nuestra propia voluntad. La libertad no es para hablar las cosas que nosotros queremos. No. Esta libertad en Cristo es para, mire, acerquémonos. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Acerquémonos con un corazón que sincero, hermanos. Sincero. Mostrarnos al Señor tal como somos, como estamos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, mira, purificados los corazones de ¿qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es lo que hace la edificación en nosotros. Nos purifica, nos lava. Y mientras nos acercamos y somos purificados y somos lavados, ¿qué tenemos que hacer? Mantengámonos firmes. Hay que mantenernos firmes, sin fluctuar. Mira qué, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea que sí tenemos una profesión. Sí tenemos una profesión. El mundo se jacta de su profesión. ¿Sí? El mundo se jacta de no. Y bueno, también tiene cierta gloria natural, ¿no? Pues sí, yo soy ingeniero electricista, magister, no sé qué. Y está, bueno, normal. Pero nosotros tenemos una profesión más grande, de la cual sentirnos orgullosos, felices, contentos, que estamos profesando. Donde cuando el Señor Jesús venga, más de uno va a decir,
si yo hubiese sido cristiano, si tenemos una profesión. Y como toda profesión, pues tocó estudiar, ¿cierto? Tocó pasar pruebas, tocó exámenes, y llegó el día en que nos graduamos. Pues así también esta profesión. ¿La profesión de qué? De nuestra esperanza, por medio de aquel, de Dios que es fiel. Dios no es mentiroso. Dios el que prometió, mira, ¿y qué dice? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, como decíamos, manos a la obra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos. Y tanto más que cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y ese qué día es, hermanos? Pues es el día cuando nos graduamos de nuestra profesión. Es el día cuando el Señor Jesús viene y en los cielos establece algo que se llama el tribunal de Cristo, donde el Señor dice que le va a dar a cada uno el galardón conforme a lo que hizo. ¿Sí? Porque cuando uno se gradúa, ¿qué le dan a uno? Un diploma, donde ahí dice, este señor, esta señorita es esto, porque en él se formaron estas cosas y tiene ahora la capacidad y la autoridad de hacer o reinar en ciertas cosas. Pues viene ese día, hermanos, donde estaremos con el Señor. Él dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces confiemos en eso, mis hermanos. Ahí en Hebreos decía, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pues amén, mis hermanos, pues que esta palabra quede en nosotros, que estas cosas que vimos del Señor Jesús sean un ejemplo para nosotros, sean un llamado para nosotros, y sean estas cosas que rindamos al Señor y se vayan formando en nosotros. Padre, te damos gracias por este día, porque tu palabra es buena, Señor. Perdona todo lo que es nuestro, Señor. Perdona tal vez todo lo que hablamos de más. Pero queremos tomar de ti, de tu porción, y ser edificados, Señor, conforme a tus riquezas, a tus tesoros, y el día de tu Hijo se viene, Señor, y queremos ese día estar listos, Señor, vestidos como una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Tú nos encuentres perfectos como nos quieres encontrar, Señor. O el día en que nos llames a tu presencia, nuestra mente, nuestro corazón estén gozosos, Señor, de que perseveramos y caminamos contigo hasta el último día, Señor. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias por su paciencia también.